Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Muy bien, estamos en Educación en la Mida, nada más y nada menos que con Agustín Porres. Agustín es el director regional para América Latina de la Fundación Barqui y es un especialista en educación y responsable casi que de esta columna. Bienvenido, Agustín, a Citas. ¿Cómo estás? Soy Abelisa Peirano. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias de vuelta por tener este espacio en días movidos, en días en los que solo hablamos de política. Sí, pero qué importante es que esa política se cruce con la educación. Y queríamos arrancar la columna, Agustín, contándole a la gente que alguien tuvo la decisión política de mejorar la educación en su municipio. Estamos hablando del municipio de Sobral en Brasil, y pasó del ser el número 1366 a ser el primero en indicadores de educación. Así que qué importante que es la política para influenciar en la educación, ¿no? Totalmente. Es un caso que lo estamos estudiando, digo, el mundo educativo está hablando de Sobral, y después de Sobral, de Ceará, que es el estado en el que está este municipio. La actual viceministra de Educación de Brasil es la ex gobernadora de Ceará, y el actual ministro de Brasil es el ex gobernador de Pernambuco. Los dos estados que tuvieron mejora en educación. Uno se destacó en alfabetización y el otro se destacó en lo que es la escuela secundaria. Y después reformas que hicieron a nivel, que la fueron escalando. De hecho, sus políticas hoy se están replicando en más de la mitad de los estados de Brasil. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y tal como decís vos, parte de una decisión política, que eso es algo interesante para que lo empecemos a discutir y a convencernos de que sin decisión política finalmente no termina de mejorar la educación, o que no da estos saltos que creemos necesarios. Claro. Y hay algo para mí también, para empezar, digo, hay mucho para aprender del caso Sobral, pero hay algo súper interesante que es, hace 10 años estábamos todos hablando de Finlandia. Cierto. Después de Finlandia hablamos un poco de Portugal, que de repente sorprendió en el número 1 de PISA, de Estonia. Tuvimos algunos casos así emblemáticos de mejora. Ahora, hace poco escuchaba al director de la OSD, el director de las evaluaciones PISA, hablar de Vietnam y de Singapur, y de repente en esa que es la conversación más habitual de educación, de repente estamos hablando de Sobral, de Ceará, de Pernambuco, de casos que son mucho más cercanos a nosotros, claro, de la región. Son nuestros vecinos. Sí, y un poco para mí, si quieren, como algo que me entusiasma, es decir, bueno, si existe el caso Sobral, ¿por qué no existe un caso así argentino? ¿Por qué no empezamos a construir ese caso argentino en un lugar donde haya decisión política, donde haya no solo decisión política, sino también después una sociedad civil organizada, que trabaje con un foco en común? Digo, si existe Sobral, puede existir cualquier municipio de Argentina o cualquier provincia, claro, que empiece a tener estos indicadores. Ahora, Agustín, cuando decís que están estudiando el caso, ¿cuáles fueron los factores más importantes que le pusieron el foco cuando dijeron, bueno, vamos a trabajar en mejorar la educación pública del municipio de Sobral? Sí, primero la decisión política. Nos visitó en Argentina Bebeu Arruda, que fue el intendente, y es el intendente, no es el secretario de Educación, no es el ministro de Educación. Y digo, sin desmerecer, ustedes saben que nosotros trabajamos mucho con los ministros de Educación. En enero organizamos un encuentro de formación en Washington con 25 ministros de América Latina. Digo, nos parece muy importante empoderar, fortalecer, acompañar a los ministros de Educación, porque están liderando reformas y muchas veces sin el acompañamiento del resto de la política y del gobierno y del sector privado. Entonces, con esa salvedad de la importancia para nosotros de los ministros, al final los grandes cambios dependen de más arriba. Muy breve, pero en Europa hubo una reforma muy grande que llevó a Inglaterra en los 50, 60, a ser de los peores países de Europa, a ser uno de los mejores en la década del 70. Cuando uno estudia la reforma de Inglaterra, y la he escuchado de los expertos presentar, es hablando de los primeros ministros. Es
este primer ministro tomó esta decisión y fue por acá, este primer ministro tomó esta decisión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Son decisiones de muy arriba, y el caso de Brasil tiene esto. Digo, en Argentina necesitamos que los gobernadores se comprometan con la transformación educativa. Los ministros de educación están comprometidos, todos los días trabajan por esto. Ahora, los gobernadores no. Claro. Estamos en plena campaña electoral en Argentina y no está esto en las plataformas educativas, no está en la discusión de los candidatos. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, foco en un tema. Empezar alfabetización o la secundaria, tipo, hacer foco. Y yo creo que la alfabetización en Argentina, ya lo hablamos en otra columna, Sí. es uno de los temas por los cuales deberíamos empezar. Ir, claro, arrancar, básico. Lo tercero, el diálogo. La semana pasada nos juntamos con Bebeu, que estuvo de visita en Argentina, hicimos una cena con referente del sector social, del sector privado, referente de sindicatos, de ministerios de educación, muy variado. Y Bebeu contaba, dice, nosotros logramos mucho diálogo, porque si no logramos en una mesa conversar los sindicatos con los gobiernos, con el sector privado, si no existe esa conversación no hay mejora. O sea, de manera aislada no se logra. Y esa conversación no es fácil, lo sabemos, no es fácil un diálogo profundo y permanente. Nosotros pasamos del cogobierno, como se llama, que es cuando el sindicato está metido en todo, Sí. a un sindicato que no entra al ministerio. Claro. No tenemos un equilibrio de construcción, si se quiere, razonable. Sí, total. Entonces, creo que ese diálogo, Bebeu decía, le preguntábamos cómo hicieron para que el ministerio lanzó planes de formación docente. Entonces dijimos, ¿cómo hicieron para que los docentes asistan, para que tomen esta recomendación y que no la o no la rechacen? Y dice, bueno, porque están todos de acuerdo, o sea, porque cuando definíamos los lineamientos, antes hablábamos con todos, entonces, Claro. sindicato de acuerdo, las escuelas, el sector privado, todos de acuerdo que había que ir por ahí. Entonces creo que lo tercero es eso, que es muy importante, que un poco de esto, que estemos hoy charlando de educación acá, es parte de esto, ¿no? De ampliar ese diálogo, y después enfocar los recursos, decir, bueno, gastemos en esto. Nosotros en el presupuesto educativo tiene 100.000 variables y gastamos en un montón de cosas, y bueno, en algún momento hay que priorizar recursos y decir, bueno, si la prioridad es la alfabetización, hay que poner más recursos ahí y hay que sacarlo de otro lado. Claro, tal cual. Ahora me quedo con lo que dijiste, Agustín, de encontrar como ese norte común que todo el mundo esté de acuerdo en el para el lado de donde te vas, ¿no? Qué desafío, Sí. qué desafío gigante. Ahora, con tal de conseguir el diálogo, aunque sea en un municipio chiquito, digo municipio como un lugar acotado geográficamente como posible, ¿no? Como un lugar donde por lo menos Sí. podés trabajar con las escuelas que tenés adentro, no sé, tratando de pensar cómo hacer para que Sí. la génesis del cambio arranque de abajo hacia arriba. Sí, hay que tener en cuenta, digo, para entusiasmarnos, pero también ser realistas. Yo digo, en el caso Sobral, lo primero es que nos tiene que entusiasmar en que se puede. Ahora, en Brasil tiene un sistema federal distinto al nuestro, donde hay escuelas que dependen del municipio, las primarias y las secundarias dependen de los estados, en gran medida, no en todos, pero en gran medida. En nuestro sistema, las escuelas dependen en todos los niveles de la provincia, nunca del municipio, Sí. salvo algunos distritos del país, como Córdoba Capital, Mar del Plata, Claro. que tienen escuelas primarias propias, o después muchos municipios que tienen jardines, que Claro. están creando jardines, pero no. Entonces tenemos un poco menos de competencia. Ahora, es interesante también el debate de por qué no darle más autonomía a los distritos, a los municipios, sobre todo pensando esta transformación, decir, bueno, si queremos pensar distrito de Argentina donde hace una transformación, tiene que haber un aval de la provincia, pero parte de ese aval podría ser decirle al municipio, che, manejá esto vos, Claro. que está cerca y lo puede manejar mejor. La inversión social privada seguro que la puede orientar mejor un municipio Claro, sí, que tiene más cercanía. Descentralizar. Claro, que de vuelta no creo que sea descentralizar todo, pero sí, y sobre todo en estos de pensarnos como el caso de Brasil, el caso de éxito nuestro, creo que sería interesante que haya municipios que tomen más potestades, si se quiere, del sector educativo.
Mm. Agustín, y cuando recién vos nombraste lo de todos los ministros de educación que se juntaron en este encuentro a aprender de todos, digamos, a hacer ese intercambio de experiencias, ¿no? Me imagino que va a ser un diálogo muy rico. Cuando tenés tanta riqueza junta de experiencia, ¿cuál fue la conclusión que sacaste de ese encuentro? Son muchas, porque el encuentro fue muy rico. Fue muy rico porque fue un encuentro de ministros muy genuino, eran 25 ministros de América Latina, no tuvo discursos y no fue de marketing o de venta, decir, che, qué bien que estábamos, o yo estoy haciendo esto y lo otro. La mayoría fue un encuentro sincero, decir, che, no estamos bien, o no estamos como queremos estar, ¿qué tenemos que hacer? Y de mucha escucha. El ministro de Sonora, un ministro importante de México, cuando terminó dijo, miren, yo me voy de acá, yo claramente no tengo las soluciones a mi sistema educativo ni todas las que necesito, pero sé que ustedes las tienen y yo los tengo a ustedes a tiro ahora. Claro. El ministro de Uruguay contaba en una nota en un diario hace 10 días que tuvo un tema con los inspectores, que tenía que hacer una reforma. Dijo, Ecuador acaba de hacer una reforma de este tema, me lo contó la ministra, le mandó un WhatsApp y esa misma tarde hablaron y pusieron en contacto a los equipos técnicos. Claro. Eso antes, de modo vía formal, podría llevar un mes. Claro. Entonces, los ministros hoy están un paso más cerca, gracias a este encuentro y a otros que hay similares, pero en general hay poco de esta informalidad. Entonces le dimos esa oportunidad de conectarse, de trabajar juntos, hoy lo están haciendo, y en parte también, si querés, lo más optimista tuvimos reuniones con el BID, con el Banco Mundial, con el Ministerio de Educación de los Estados Unidos, y en muchas de las charlas más de hacia dónde debería ir la educación, también fue una oportunidad para muchos ministros de confirmar que estamos en la senda correcta. Varios ministros me decían, mirá, el experto de la OECD, de los países más desarrollados del mundo, dijo que hay que hacer estas 4 cosas, yo las estoy haciendo. Entonces de repente eso también de decir, bueno, está bien, los resultados todavía no están, pero estamos yendo en dirección correcta, que muchas veces dudás, muchas veces querés cambiar el rumbo. Entonces, fue un poco de optimismo, decir, bueno, haciendo algunas cosas que hay que hacer. Todo esto requiere mucho más apoyo, mucho más voluntad política, si se quiere. Pero bueno, al acercar las posiciones, a que hoy estén más cerca, que trabajen juntos, creo que es parte del valor de esto. Y fue para nosotros divertido. Un mes y medio después del viaje, Uruguay y Bogotá firmaron un acuerdo. Y cuando publicaron el acuerdo de cooperación, publicaron la foto de una servilleta. Y decían, este acuerdo entre nosotros nació en un bar, que empezamos a charlar los 2 ministros diciendo, ¿por qué no hacemos esto? Y ustedes pueden copiar esto en nuestro sistema. Y esa servilleta se plasmó en un convenio y hoy esperamos se concrete en que los chicos aprendan más y mejor. No, Estos encuentros... Qué buena onda la metáfora de la servilleta, es re simbólico, es simbólico tal cual. Sí, 2 personas entendiéndose. Sí, y esto, ¿no? Digo, reducir mucho la formalidad, los protocolos y encontrarnos. Al final somos personas empujando una tarea que digo, en el caso de los gobiernos que siempre te queda grande. Claro. Así que bueno, acercar personas que están, para mí también, si quieres, a nivel personal fue encontrar referentes muy valiosos, gente para admirar. Digo, criticamos mucho a los gobiernos en general, es fácil, pero yo en educación encuentro gente que está dejando todo con una misión muy genuina y con un trabajo muy ingrato. Claro, claro. Qué bueno, Agustín, esto que contás y cómo transmitís ese entusiasmo, y además para mí el plasmar una hoja de ruta para saber por dónde empezar en esta jungla que es el mundo educativo, me parece que está buenísimo. Se nos va el tiempo, pero ¿querés rapidito decir la convocatoria del premio pertinente? Dale. Sí, perdón que puse play y que... No, cero perdón. Te seguiría escuchando, pero quería, bueno. No, quería debatirlo más. Está bueno el espacio y gracias. Está abierta la convocatoria del Global Teacher Prize, que es el premio al mejor maestro del mundo. Quedan muy poquitos días para aplicar en la página que es globalteacherprize.org. Pueden aplicar y lo más importante, cualquier docente puede aplicar, contar su historia, lo que hace, su manera de trabajar, y todos son candidatos. No es candidato el que está
en la mitad de la Amazonía de Brasil, sino cualquiera es candidato al premio porque estamos visibilizando historias que transforman, y eso pasa en las grandes ciudades, en lo rural, en todos lados. Y también la invitación que hacemos con el premio es no solo a docentes, sino a cualquiera de nosotros a nominar a un docente que conozcamos. Entonces, cualquiera de nosotros que conoce el docente de uno de sus hijos, que es bueno, que lo quiere, que sabe que trabaja y que está transformando esa realidad, bueno, cualquiera puede entrar a la página y nominar a otro docente para que gane el premio. Así que los invitamos a tomarse como un espacio de reflexión, pensar en quién tenemos cerca que esté haciendo esto y de manera para reconocer, y bueno, nos da la oportunidad de tener más ejemplos concretos de cómo se transforma a través de la educación. Claro, está buenísimo. Y conocer gente que está, héroes silenciosos del mundo para justamente, como decís vos, dispersar su bondad en su ejemplo. Bueno, Agustín, te tengo que despedir, cerramos la columna con esto, la verdad que me quedaría hablando horas, me parece que es un tema que justamente las conversaciones que se disparan a raíz de esto son muy importantes, y qué bueno que Citas es un lugar donde estas conversaciones empiezan. Muchísimas gracias por esta columna. Muchas gracias a ustedes, y bueno, que el caso de Brasil, que en un par de columnas estemos hablando de los casos argentinos. Dale. Bueno, un saludo inmenso, adiós. Un saludo, chao, gracias. Bueno, y así pasaba este entusiasta de la educación, el director regional para América Latina de la Fundación Barqui, Agustín Porres, hablándonos del caso Sobral, cómo acá nomás, en un vecino país, en un municipio en Brasil, lograron revertir la tragedia educativa y convertirse en uno de los países que tienen la mejor educación del mundo. Si te gustó esta conversación, compartila.